Vamos a explicar ahora los códigos que utilizamos en Octave para resolver mediante el método de diferencias finitas, explícito e implícito, la ecuación de difusión en 1D. Fíjense, los códigos son los que se llaman difusión Robin df1, ex para el método explícito e imp para el implícito. Bueno, el problema es este que tenemos aquí, con la notación de siempre. Está escrito acá al inicio del código por las dudas. Y entonces los parámetros del problema son, yo acá tengo para un ejemplo concreto, la longitud de la barra L, el tiempo final hasta el cual queremos estudiar la evolución del problema, la conductividad del material K sub 0, el calor específico C, la densidad de masa ρ, la fuente Q, que es una función de xt, la temperatura prescripta en el extremo izquierdo, que es una función de t, así que eso es muy importante. En este caso, si es prescripta igual a 0, no tengo que poner a igual a 0 porque a no es una variable numérica, sino tiene que ser una función. En este caso, al ponerlo así, estamos diciendo que es la función idénticamente 0. Si uno quiere, no hace falta esos paréntesis, digamos, poner así también estaría bien. Y si tengo una función de t, directamente, digamos, la temperatura prescripta en el extremo izquierdo depende explícitamente de t, bueno, acá en vez de 0 uno pone la fórmula de t. El caso que sea la condición temperatura 0 quedaría así. Ahora, H1 y H2 y U sub B son los parámetros de la condición de ley de enfriamiento o flujo prescripto según corresponda en el extremo derecho. Y U sub 0 es una función que me da la distribución inicial de temperatura. Fíjense que en este caso también U0 es una función de la variable x y tiene que ser capaz de evaluarse vectorialmente, es decir, si x son muchos puntos, entonces U sub 0 me debería dar el valor, perdón, la función esta me tiene que, si yo le pongo muchos, un vector de varios puntos, entonces el resultado debería ser el valor de U0 en cada uno de esos puntos. Entonces, en particular, si la condición inicial es que la temperatura está a 0 en toda la barra, entonces no puedo poner en este caso arroba de x un 0, porque eso me diría que independientemente si le pongo un punto, dos puntos o varios puntos x, o sea, si x es un vector de puntos, me va a dar un único 0. Yo quiero que me dé un 0 por cada valor que ponga, simulando que es la función idénticamente 0. Entonces, por eso acá la forma de ponerlo, nuevamente los paréntesis no son estrictamente necesarios. Si yo pongo que para cada x me da un vector de ceros del tamaño de x, entonces sí, ¿está bien? De esta manera tenemos los datos del problema. Y nosotros habíamos hecho este cambio que era definir la difusividad como K sub 0 sobre C por ρ y la fuente dividida por C por ρ, que le llamábamos Q pequeña, eso lo hacemos acá también por comodidad para, para después. O sea, para trabajar en el código, pero estos son los parámetros del problema que son los que uno debe cambiar en el caso que quiere resolver un problema concreto. Lo de abajo va a ser simplemente implementar el método. Lo otro que sí hay que elegir en este caso es los parámetros del método de resolución, que es la cantidad de intervalos que vamos a utilizar en la discretización espacial. En este caso tomamos 10 intervalos en igual 10. Y bueno, entonces ya todo lo demás, el h en este caso se calcula como L sobre n, el parámetro lambda, que en el caso de este método que es explícito tenemos que elegirlo menor que un medio, lo elegimos un cuarto en general por comodidad y para garantizarnos de que el método funcione bien. Entonces, habiendo definido este lambda, vamos a definir el delta t como lambda por h cuadrado sobre kappa. Entonces, de manera que ahora, es cierto que el lambda va a ser delta t sobre h cuadrado por kappa como lo habíamos definido. Pero bueno, esto es lo que decíamos también en el momento de explicar el método. Fíjense que si el h
es muy pequeño, al cuadrado va a ser más pequeño, y entonces finalmente el delta t, si el lambda todavía es menor que 1, va a ser todavía más pequeño. Es decir, para un determinado h, el delta t que tengo que tomar mediante esta fórmula puede ser que sea demasiado pequeño. Vamos a ver en este caso, justamente en la evolución, los pasos de tiempo como son. Bien, ahora para arrancar entonces tenemos que definir el vector de x, que va a ser los puntos x espaciados en el muestreo de la barra, que van n más 1 puntos entre 0 y l para definir el intervalo en x. Y vamos a calcular la condición inicial justamente en todos esos puntos de muestreo de la barra. Entonces su 0 en x me va a dar un vector u que va a tener n más 1 componente, que son exactamente la temperatura inicial en cada uno de los puntos de la barra. Y vamos a tener que calcular, para poder aplicar el método, un último valor, un u en la componente n más 2, que en este momento no existe. La vamos a definir el nodo ficticio un más 2 como la fórmula que tenemos. Déjenme buscar acá el método. No está funcionando. A ver. El método explícito, la síntesis, es esta parte. Lo primero que habíamos hecho es lo que está acá. Definir u, eh, a tiempo cero, digamos, evaluar en todos los nodos desde el primero hasta el último. Y después este valor, que sería en el nodo ficticio a tiempo cero, lo estamos calculando con la fórmula, esta que está aquí. Fíjense que esta fórmula es esta. En este caso, el vector u ya tiene las componentes n más 1 que necesitamos, que están calculadas acá. Entonces, ahora en este momento tenemos el vector u de n más 2 componentes, que serían todas estas, más el nodo ficticio a tiempo cero. Y entonces vamos a hacer un gráfico de x, o sea, esta sería la distribución inicial de temperatura, x versus u. Obviamente de las primeras n más 1 componente, porque la última es un nodo ficticio que no corresponde a la física del problema, por eso no lo graficamos. Y entonces ahora para resolver vamos a usar un lazo while, definiendo t igual al delta t, o sea, t ahora va a ser el instante t1, y entonces dentro del while lo que vamos a hacer es calcular mediante esta fórmula eh, la temperatura a tiempo t1 en los nodos interiores. Fíjense que acá nos vamos a saltear este paso, lo vamos a hacer después, porque ahora esta fórmula, que es calcular el valor desde 2 hasta n más 1, lo vamos a hacer en octave con una sola línea vectorizada. Fíjense que esto me dice las componentes del vector u desde la 2 hasta la n más 1, que son las que queremos calcular acá, se van a hacer con esta fórmula, pero ahora eh, fíjense que acá también estamos poniendo las componentes todas corridas. O sea, fíjense acá es desde la 2 hasta la n más 1. Cuando estamos tomando 2, acá toma la 1, acá toma la 2 y acá toma la 3. Es lo que decíamos, para cada una se utiliza la de abajo, que es y la anterior y la posterior. Y así sucesivamente. Cuando acá toma el 3, el segundo, acá tomará el 2, acá tomará el 3 y acá tomará el 4. Y así sucesivamente. Pero estos, digamos, en vez de hacerlo con un for, lo podemos hacer en una sola línea vectorizadamente. Eh, Justamente porque este es un vector que tiene las componentes de u desde la 2 hasta la n más 1. Este es un vector que tiene las primeras n componentes. Este tiene desde la 2 hasta la última, hasta la n más 1. Y esta desde la tercera hasta la n más 2. Y la operación se hace elemento a elemento. Una vez que tenemos esto calculado, tenemos que redefinir la primer componente, que va a ser justamente a en el tiempo, la función a de temperatura prescripta a tiempo t1, que en este caso es el valor t, que ya habíamos definido. Y finalmente esta última fórmula, que es calcular esto
nuevamente en el nodo ficticio a tiempo t1. Fíjense que en esta fórmula aparece justamente el u, es la misma fórmula que estaba acá afuera, pero ahora el u es el que tiene los valores a tiempo t1. Fíjense que aquí estamos redefiniendo el vector u, o sea, no estamos guardando la temperatura acá y después en otra variable la temperatura acá, sino que estamos en el mismo vector u, ahora lo estamos sobreescribiendo y lo que tenía la temperatura acá, que ya la dibujamos, ahora cuando calculamos acá, eh, borramos los valores, o sea, los sobreescribimos y ahora hay un único vector u que tiene la temperatura en este tiempo. Entonces ahora nuevamente vamos a hacer un plot para dibujar la temperatura a tiempo t1. Vamos a incrementar el t con un delta t y vamos a volver. Repetimos esto, es decir, calculamos, redefiniendo el u a tiempo t2, graficamos, incrementamos t y así sucesivamente. Entonces vamos a poder ver un gráfico de cómo evoluciona la temperatura, pero no vamos a tener almacenados al final del código, solo vamos a tener los tiempos, la temperatura en el tiempo, en cada punto de la barra, pero a tiempo final. O sea, solamente la última lista, no vamos a tener todo esto. Si quisiéramos tener toda esta información, eh, habría que ir almacenándola en una matriz. Entonces, eso se puede hacer, solo que, bueno, en este caso quizás no conviene porque justamente en este método explícito vamos a hacer muchos pasos de tiempo, entonces vamos a tener que guardar demasiada información. Pero bueno, en el caso de ser necesario, uno puede modificar esto para no sobreescribir el vector, sino ir guardándolo en una fila diferente y armarse una matriz. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si corremos el código, eh, nos va a generar acá un, el gráfico. Vamos a ver si podemos... ahí. Entonces tiene una pausa, entonces si damos Enter va a empezar a evolucionar la temperatura. Fíjense cómo la inicial era 0, si se acuerdan. Ahora a medida que pasa el tiempo, que se va mostrando acá arriba, en este punto, el punto medio se va calentando un poco más, o sea, esta es la temperatura, esta es la variable X, entonces cada curva es una foto en un tiempo determinado, que es el vector U de 10 puntos que íbamos calculando. En cada instante de tiempo, conforme el tiempo avanza, vemos cómo en cada punto la temperatura va cambiando, hasta que finalmente llega el T final, hasta donde hemos parado, que era así. Entonces fíjense todos los pasos, cada curva que se iba dibujando y moviendo era un paso de tiempo que íbamos haciendo. Vamos a ver cómo es el método implícito. Eh, en este caso es el otro script, donde todo lo de arriba es exactamente igual, son los parámetros del problema. En este caso también tomamos 10 puntos. Y lo único que cambia hasta este momento respecto del otro código es que vamos a tomar lambda igual 1 en vez de tomar lambda igual a 0,25, porque para el método implícito no necesitamos un lambda tan pequeño. Entonces, en este caso, fíjense que para este, este valor de h, que es el mismo que tenemos antes, porque como tomamos n igual 10 y el L es el mismo, h va a ser 1 sobre 10. Entonces, para el mismo valor de h, al tener ahora un valor de lambda más grande, el delta t no va a ser tan pequeño como antes. Ahora vamos a comparar los valores de delta t. Fíjense, en este momento estábamos usando el delta t del método explícito, era este. Por eso veíamos que el gráfico iba bastante lento todos los pasos de tiempo. Ahora cuando corramos este script vamos a ver cuánto vale el delta t aquí. Bueno, que en este caso va a ser bastante fácil, lo podemos ver a ojo porque es 1 sobre 10 al cuadrado es 0,01, como lambda vale 1 y
y K creo que vale 1 porque es K0 sobre C por ρ, entonces también vale 1. Entonces en este caso, después lo corroboramos, pero delta T va a ser 0,01, mientras que en el anterior era esto, o sea que era mucho más pequeño. Vamos a tener entonces menos pasos de tiempo con este método. Esta primera parte es como antes, vamos a definir los primeros los puntos de la barra del muestreo y vamos a evaluar la condición inicial en cada uno de esos puntos. Y vamos a graficar el perfil inicial de temperatura. En este caso, déjenme mostrar acá el resumen del método implícito. Fíjense, sería la síntesis. Entonces, esto es lo que hicimos recién, calcular U a tiempo cero acá, y lo vamos a graficar. Esto en realidad es una formalidad, no hace falta hacerla porque justamente este nodo no se va a utilizar en este caso. Fíjense, si recordamos acá cómo era esto, ahora hemos calculado todos estos, podríamos calcular este, pero no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque estos de arriba, si se acuerdan, cada uno de estos va a depender de los que están a los costados y del que está abajo. Entonces, para calcular este, va a depender de este y de todos los del costado, pero este no se va a usar, porque para el último, la última ecuación del sistema depende de los anteriores, que es esta que está acá. Entonces, en la práctica, digamos, no se va a utilizar este nodo ficticio. Lo que sí sale que los nodos ficticios, perdón, el valor del nodo ficticio en los nodos siguientes lo voy a tener no porque lo necesite, sino porque el sistema está acoplado. Bueno, si lo necesito lo va a encontrar porque está en el sistema, y entonces va a salir de ahí, por eso va a estar. Pero el primero no se usa. Fíjense acá, entonces, ya que tenemos este valor, entonces lo que vamos a hacer es ensamblar esta matriz, que como les mencionaba en el video anterior, no depende del tiempo, es decir, la podemos guardar una única vez. Entonces armamos la matriz, después de este sería la gráfica de la temperatura a tiempo cero, y entonces, que es lo que vimos recién. Y ahora armamos la matriz, muy parecido a como armamos la matriz para el caso de Poisson. Vamos a armar una columna de unos de n más 2 componentes, y después armamos tres columnas indicando las diagonales. Una columna que va a tener menos lambda, otra que va a tener menos lambda, y la del medio que va a tener 1 más 2 lambda. Fíjense que sería esta, 1 más 2 lambda la del medio, menos lambda esta, y menos lambda la superior. Eh, entonces con la función spdiag armamos esa matriz, indicando la columna, perdón, la diagonal principal, la diagonal inferior a la principal y la superior a la principal, de n más 2 por n más 2. Entonces en este momento matriz es una matriz tridiagonal que tiene 1 más 2 lambda en la diagonal principal, menos lambda en la superior y menos lambda en la inferior. Entonces necesitamos modificar la primera y la última fila para obtener la matriz correctamente. Y entonces en la primera fila la componente 1 y 2 la reemplazamos por 1, 0 para cambiar esto. En la última fila, en la fila n más 2, las últimas tres componentes se reemplazan por menos 1, 2 por h1 sobre k0 y 1. Menos 1, 2 por h1 sobre k0 y 1. Entonces ya en este momento tenemos esta matriz guardada y la vamos a utilizar después para la resolución. Entonces ahora vamos a poner t igual a delta t, y dentro de un while vamos a ir resolviendo sucesivamente este sistema donde lo único que vamos a cambiar cada vez que cambie el delta t es actualizar el lado derecho. Entonces fíjense, vamos a ensamblar el lado derecho que llamamos f, que va a tener, en este caso lo hacemos, acá está separado como una suma de vectores, pero directamente fíjense, la primer componente es a en el tiempo t, en el tj más 1, que en este caso sería en t1, y después tenemos que poner este vectorcito columna, que es la suma de
de las componentes de 2 a n más 1 del vector u a tiempo 0, más delta t por la fuente eh, evaluada en el tiempo que estoy desde 2 hasta n más 1. Entonces fíjense acá, es exactamente eso. U desde 2 hasta n más 1, o sea, desde el segundo hasta el último nodo, más delta t por la fuente evaluada en los nodos desde el segundo hasta el último a tiempo t1, en este caso que es el t. Y en la última componente tenemos esto más 0, o sea, directamente tenemos 2h por h2 sobre k0 por ue a tiempo t1, que sería esto que está aquí. Entonces, en este momento ya tenemos ensamblado f, y entonces si hacemos matriz barra invertida f, u, ahora es este vector que tiene n más 2 componentes, de las cuales las n más 1 primer componentes representan la temperatura a tiempo t1 en los n más 1 puntos de la barra. Entonces puedo graficarla haciendo x, u de 1 a n más 1, es decir, estoy dibujando acá, entonces acá tengo el perfil de temperatura a tiempo t1. Incremento el delta t y entonces vuelvo a repetir. Ensamblo ahora con la información, ahora el u tiene la temperatura a tiempo t1, es decir que al ensamblar esto, tengo el nuevo lado derecho y cuando resuelvo voy a tener este vector u que lo voy a redefinir y va a ser la temperatura a tiempo t2. Y así sucesivamente. Entonces fíjense que acá nuevamente no estoy almacenando toda la información, sino siempre me quedo con la última, con la distribución de temperatura en el tiempo actual. Entonces ahora vamos a ver cómo corre el código y reiteramos que si uno quisiera por alguna razón necesita almacenar la temperatura en todos los instantes de tiempo, debería acá no sobreescribir el vector u, sino ir guardándolo, por ejemplo, en una matriz. Entonces, si queremos correr ahora, fíjense que ahora va a correr mucho más rápido porque los pasos de tiempo, más rápido el código, pero el tiempo, para un mismo tiempo voy a tener la misma distribución de temperatura, porque justamente estoy resolviendo mediante dos métodos un mismo problema que me va a dar, digamos, en esencia muy parecido, me va a dar igual. La diferencia es que, como decía, no va a necesitar hacer un delta t tan pequeño, el muestreo en el delta t no va a ser tan exhaustivo, porque ya vimos que va a ser más grande. Entonces ahora lo vamos a ver mucho más rápido. A ver, vamos a ponerlo acá abajo y vamos a apretar aquí para soltar la pausa. Y miramos la evolución, que fíjense que acá inicialmente está a tiempo cero, como antes, perdón, a tiempo cero está la barra a temperatura cero inicialmente en todos los puntos. Entonces ahora empieza a subir, igual que pasaba antes, pero fíjense, si recuerdan, esto va muchísimo más rápido. Más rápido la corrida del método, pero el tiempo, digamos, es el mismo. O sea, acá se llegó casi a tiempo 0,5, que era el último que habíamos puesto. Simplemente es eso, la corrida fue más rápido porque las fotos que vimos en cada instante temporal fueron menos fotos. Fíjense, el delta t en este caso es 0,01, como habíamos anticipado. Si recuerdan, el delta t anterior, no sé si lo tengo acá, ya lo perdí. A ver, para terminar, déjenme chequear esto. Si tomamos a uno, podría... este era el delta t que teníamos al principio. Y entonces si hacemos 0,01, que es el delta t nuevo, dividido en el delta t este anterior, nos da 4. Es decir que, digamos, tenemos
una diferencia de 4 veces digamos, estamos resolviendo 4 veces menos. Tenemos 4 veces menos los pasos de tiempo. También lo podemos ver con la variable m, que no sé si está guardada. No, no está guardada, pero uno podría calcular el tiempo t sobre delta t nos da el m, ¿no? Es decir, concretamente, m es igual al tiempo t sobre delta t. Nos dice que en la primera corrida del explícito teníamos 200 fotos, es decir, 200 curvas nos fue dibujando la evolución. En el caso este tuvimos 50, porque justamente, fíjense, si ahora hago el tiempo t sobre punto 0,1, que es el nuevo delta t, tengo 50. O sea, 4 veces menos, que es lo que dijimos. En el método implícito, con 4 veces menos de fotos, en vez de 250 veces, eso va a hacer que en la práctica el método, digamos, corra más rápido para mostrarnos la misma información. Bueno, eso es todo.